Este día vamos a comenzar el segundo capítulo de la Carta a los Gálatas. Carta a los Gálatas, capítulo 2. Y vamos a leer los versículos del 1 al 5. Cuando lo tenga, por favor, póngase en pie, hermano, para que podamos leerlo. Carta a los Gálatas, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el Evangelio, que predico entre los gentiles, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Señor, gracias por regalarnos estos versículos. Denos también, Padre bendito, en su infinita bondad, iluminación, para que se abra nuestra mente, se despejen las tinieblas, se abra nuestro corazón, Señor, se aparte toda dureza y podamos atesorar la enseñanza que usted tiene para cada uno de nosotros. Y seamos conscientes cada día de lo importante que es no volver atrás. ¿Por qué? Porque estamos en usted y somos justificados por su gracia. Se lo pido, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. El título de este mensaje es No hay razón para volver atrás. Sucede lo siguiente, en el capítulo 1 de esta carta a los Gálatas, desde el primer versículo en adelante, nosotros nos podemos dar cuenta de cómo Cristo, cómo Dios transforma vidas. Pablo era un perseguidor de la iglesia, pero de perseguidor, después de ese encuentro con Cristo, Pablo es un servidor de la palabra de Dios, anuncia el Evangelio, anuncia a Cristo. Indiscutiblemente habló de Cristo a los judíos, pero su principal ministerio, Cristo se lo dio para que le diese a conocer a los gentiles, a las otras naciones. Y vea cómo en ese mismo capítulo 1, nosotros nos damos cuenta de que dice que Cristo se dio a sí mismo para librarnos del presente siglo malo. Lo que nosotros estamos viviendo, para nadie es un secreto que estamos viviendo tiempos malos. ¿Por qué razón? Porque el mismo Cristo, el mismo Jesús, nos lo muestra en su palabra, cuando dice que el príncipe de este siglo es Satanás. Él tiene el dominio. Satanás ya fue vencido en la cruz por Cristo. Pero nosotros seguimos estando acá. Y mientras estemos acá vamos a tener aflicciones. Pero Jesús mismo dice que no nos preocupemos porque Él ha vencido al mundo. Pablo dio a conocer esta palabra a esta iglesia en la iglesia de Galacia. Pero sucede que detrás de Pablo también iban ciertas personas que pertenecían al judaísmo y a ellos no les preocupaba si los gentiles llegaban a ser salvos o no. Lo que a ellos realmente les preocupaba es simple y sencillamente que se cumplieran actos ceremoniales como la circuncisión, que se cumpliera la ley. Pero Cristo ya había venido, entonces la ley ya no tenía ningún efecto porque la ley nos hacía ver débiles, nos hacía ver incapaces, pero Cristo nos hizo aptos, nos hizo suficientes. ¿Por qué? Porque Él pagó por nosotros la culpa que nosotros debimos pagar. Él nos compró, nos sacó del mercado donde estaban los esclavos y no solo nos saca, sino que nos da la libertad. Le dijo a su pueblo, ya no es necesario que ustedes cumplan la ley, ustedes pueden llegar a ser salvos, pueden llegar a ser justificados, pueden llegar a ser hijos de Dios
si ustedes me ven como su Mesías, como su Salvador, pero ellos querían un Salvador militar, ellos querían un guerrero. Y fue así como por el rechazo de ellos, nosotros entramos al cuerpo de Cristo, a lo que ahora es la iglesia. Pero Pablo dice en el capítulo 1, estoy sorprendido, me ha asombrado cómo ustedes después de conocer a Cristo, de repente se quieren apartar. Nadie que salga de la cárcel, nadie que salga del hospital, nadie que haya salido de una enfermedad, quiere volver a estar enfermo, quiere volver a estar preso. Nadie. Absolutamente. Es impresionante cómo una persona, después de salir de un hospital, creo que por 9 meses, según lo estaba viendo ayer en las noticias, ingresado por COVID, lo primero que hace es llorar. Pero nosotros somos tan insensibles que sabemos que ahora somos libres por la sangre de Cristo y nos da lo mismo. En Pablo Dios nos da un ejemplo de la transformación. Repito, perseguidor y ahora proclamador. Ahora predicaba, ahora anunciaba a Cristo. Y las personas que ni le conocían físicamente, pero que habían escuchado que él era un perseguidor, ahora le daban gracias a Dios. Y decían, el que antes perseguía, ahora lo predica. 3 años después de su conversión, Pablo sube a Jerusalén, pero luego pasan 14 años. Y Pablo siguió predicando y siguió predicando, hablando de Cristo, cumpliendo lo que Cristo le mandó a hacer: llevar luz a las otras naciones, darle a conocer. Y vea qué importante, porque son 14 años, a cualquiera de nosotros nos podría parecer bastante. Pero Pablo permaneció. Esos 14 años no deben de ser vistos como un tiempo de fatiga, sino como un tiempo en el cual la comunión entre este hombre y Cristo se fue estrechando. Y es lo que debería de suceder en cada uno de nosotros. Acabamos de cantar, sonriendo has dicho mi nombre. Cristo sonrió cuando nosotros llegamos a los pies de Él y dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y nosotros cantamos. ¿Cuánto tiempo hace ya de nuestra conversión? Pero ¿cuánto hemos crecido? ¿Cuánto hemos madurado en el conocimiento de Dios? Y posiblemente yo le pueda decir bastante, he madurado. Pero hay algo bien importante, y es que el fin del conocimiento es un cambio de conducta. Entonces, si yo no he cambiado, si usted no ha cambiado, poco hemos conocido a Cristo, poco hemos conocido a Dios. Pero Pablo no sube porque se le antoja, sino por revelación. Vea lo que dice este primer versículo. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Cuando Dios le manda a Pablo llevar a Timoteo como su compañero de viaje, la palabra de Dios declara que Pablo circuncidó a Timoteo. Si usted se va al libro de los Hechos, a causa de los judíos, dice. Pero ahora aquí tenemos un hombre diferente, y ya se va a dar cuenta por qué. Hoy lleva a Tito. Sucede que Timoteo era hijo de mujer judía y padre griego. Y Tito es un griego. Y el gran problema de aquellos que habían infiltrado en la iglesia es que querían que se circuncidara. Pero Dios le manda a este hombre subir a Jerusalén y encontrarse con los principales de la iglesia. Está hablando de Pedro, está hablando de Juan y está hablando de Santiago, el hermano de Jesús. Y él les expone y les da a conocer lo que está predicando. Y entonces
le permite Dios darse cuenta que estas personas que estaban en Jerusalén, a quienes Cristo les había encomendado el ministerio de darle a conocer entre los judíos, no le dijeron: tenés que circuncidar a este hombre para que te acompañe y sube y esté con nosotros. En lo absoluto. Entonces, sin lugar a dudas, él no tenía ninguna inquietud en cuanto si había sido llamado o no, porque estaba plenamente convencido, como cada uno de nosotros deberíamos de estar convencidos, de estar 100% seguros que Dios nos llamó, nos reconcilió con Él por medio de Cristo, derramó su gracia sobre nosotros sin que tuviéramos nada que hacer. Entonces no deberíamos de tener ningún temor. Subió a Jerusalén y se dio cuenta que era la misma verdad, era el mismo Cristo. Y ahí estaban aquellas personas que iban detrás de él. Ahí estaban estas personas que iban con un solo propósito: espiar. ¿Cuántas personas estarán pendientes de nosotros para este fin de año? ¿De qué vamos a hacer? Ya se puso a pensar. Ya se puso a pensar que viene 24 y viene 31 de diciembre. ¿Cuántas personas estarán diciendo: yo quiero ver a este cristianito, a ver cómo lo sacude el diablo? Lo mismo hacían estas personas. Su propósito era destruir el evangelio. Pero resulta que eso no es posible. ¿Por qué? Porque el evangelio es verdad, el evangelio es Cristo. Y Él ya había vencido el pecado en la cruz. Y había dicho: señores, ustedes ya no tienen nada que hacer. Solo acérquense a mí, recíbanme como su Salvador y hagan a un lado la ley, porque la ley yo la cumplí por ustedes, porque ustedes no lo podían hacer. Todo aquello que se había profetizado, todo lo que se había constituido como la sombra de lo que había de venir, había cedido. Y ahora el Mesías estaba en medio de ellos. Retomemos los versículos. Versículo 2 de este capítulo 2 de la carta a los Gálatas. Pero subí según una revelación para no correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. ¿Sabe qué pasa? Que cuando la luz llega, las tinieblas desaparecen. Cuando la gracia llega al corazón del hombre, el cumplimiento de obras ya no surge ningún efecto. ¿Cómo así? Entonces yo ya no tengo nada que hacer. Claro que sí, pero una vez ha llegado a los pies de Cristo, para que sus obras sean expresión de su fe, de que ha sido transformado por Cristo, pero no porque yo tenga que hacer algo por mi salvación. Entonces, ¿por qué lo hago? Por testimonio. Porque cada uno de nosotros debemos de reflejar a Cristo. Y Cristo a este mundo no vino a descansar, vino a trabajar. Entonces nosotros tenemos que trabajar. Tito no fue obligado. Estuvo en medio de los principales. Estuvo expuesto a la iglesia, a la congregación de Jerusalén. Y los espías estaban ahí. Entonces, esta era también una oportunidad para aquellas personas que iban detrás de Pablo buscando destruir la obra de Cristo, buscando restar la importancia y sacar a aquellos que habían confiado en Cristo y llevarlos otra vez
al cumplimiento de la ley para que se dieran cuenta del error. Entonces vea qué importante es cuando el que ha llegado a los pies de Cristo, cuando el cristiano es fiel a la doctrina, es fiel a Cristo. Para los que no creen, es de suma importancia. ¿Por qué? Porque se dan cuenta del error. El Espíritu Santo es el que convence de pecado. Eso estamos claros. Pero si nosotros nos mantenemos firmes y mostramos que lo que ahora somos solo es por obra y misericordia de Dios, los que ahora siguen pensando, 2000 y tantos años después, que tienen que hacer algo para alcanzar salvación, tienen una ventanita en su corazón que cada día puede ser más grande para que se convenzan del error, para que se convenzan que simple y sencillamente hay que entregar la vida a Cristo. No necesitan hacer nada. Es doloroso, es triste, y lo digo, vivo en un cantón, y ayer o antier veía cómo algunos de mis vecinos que todavía se resisten a creer en Cristo, a creer en el Evangelio, en Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres, van cargando, llevan una carga. Y ahora que digo una carga, pienso, qué tremendo, porque yo creo que lo que iban cargando no pasa de 200 libras, pero muchos de ellos llegaron con los hombros dolorosos a sus casas, pero sin dolor en su corazón, porque 2000 años después siguen pensando como estos judaizantes que hay que cumplir ceremonias. Y lo que es peor, escuchaba a uno de los jerarcas de ellos y dice, no, es que es necesario para llegar a ser salvo cumplir ritos. Cuando Cristo vino y Dios extendió sus brazos en la cruz, derramó su sangre y dijo, con esta los puedo limpiar de una vez y para siempre. ¿Ves qué tremendo? Pero ¿sabe por qué? Porque no tomamos en cuenta la palabra de Dios. Pero por ello es que nosotros, en primer lugar, debemos de ser de buen testimonio. Y en segundo lugar, debemos de presentar a Cristo. Oiga lo que dice Pablo en el capítulo 2 y versículo 4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a la esclavitud. En el primer capítulo de esta carta nos dimos cuenta de que Pablo o el Espíritu Santo nos revela en su palabra de que no hay otro evangelio y que si alguien habla, dice, incluyéndose el mismo Pablo, perdón, sea anatema, sea maldito, sea anatema, dice, sea condenado a destrucción, destinado a estar eternamente apartado de la presencia de Dios. Entonces, es triste. ¿Por qué razón? Porque a una hora, perdón hermano, aún ahora hay personas queriendo apartar del camino a los que ya estamos, pero lo que es peor, alejando a aquellos que en algún momento pudiesen llegar a los pies de Cristo. Pero aquí hay una gran enseñanza para nosotros. Y esto a pesar de los falsos hermanos. Entonces, nosotros somos llamados a no ver a los lados, a mantenernos firmes,
Si somos cristianos de día y de noche. Dentro de esta casa de oración, dentro de estas paredes y fuera de estas paredes. ¿Por qué? Porque en su corazón y en mi corazón mora el Espíritu Santo. Este hombre llamado Tito no fue llamado a que se circuncidara solo para que los demás estuvieran satisfechos. Dijo no. Y dice Pablo en el versículo 5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Ni por un momento. Ni lo dude que en este fin de año, y no que se lo desee, sino porque Satanás, la misma palabra nos dice que anda alrededor nuestro buscando a quien devorar. Ni lo dude. Alguien nos va a visitar en nuestras casas, con alguien nos vamos a encontrar y mínimo nos puede decir, ¿te acordás cómo eran estas navidades? Cuando todavía no ibas a la iglesia, cuando no eras evangelio, o nos va a decir. Alguien nos va a ofrecer una bebida alcohólica. Es impresionante, pero pocas veces, vivo hacia la orilla de la calle, pocas veces veo a las personas que se reúnen sacar a sus hijos a la calle y compartir una galleta, compartir un refresco. Se llevan a los amigos a compartir cerveza, se llevan a los amigos a compartir cigarros y los hijos están relegados, están ahí arrinconados. Lo mismo nos puede pasar a nosotros. Si nosotros en este fin de año le abrimos los ojos al mundo, le abrimos los ojos al buen amigo, al inconverso, ni lo dude, que esto que dice el versículo 5, que ni por un momento accedimos a someternos, nosotros sí nos vamos a someter. Los judaizantes, los que querían el cumplimiento de la ley, los que querían que los gentiles, los de las otras naciones, se circuncidaran, nuestros vecinos que no conocen a Cristo, nos pueden hacer a nosotros apartarnos. Y vamos a comenzar a compartir con ellos, y a medida que vayamos entrando en el calorcito del buen tema, nos vamos a ir olvidando de Cristo, nos vamos a ir olvidando de la gracia. Pero el verdadero cristiano ni por un momento cede. El verdadero cristiano ni por un momento piensa que por lo que haga va a alcanzar salvación. El verdadero cristiano no busca el cumplimiento de ningún rito, no busca el cumplimiento de ninguna ceremonia. El verdadero cristiano se goza en Cristo y por eso no vuelve atrás. El verdadero cristiano no encuentra placer, no encuentra gozo en la buena bebida ni en las costumbres del mundo. El verdadero cristiano se goza en la palabra de Cristo. Va a las Escrituras, busca enseñanza, busca instrucción y aprende a defenderse. Dice la palabra de Dios que Satanás nos manda, estoy parafraseando, dardos de fuego para que nosotros nos hagamos a un lado. Pero ¿sabe qué? Dios obra en nosotros de tal manera que nos da su palabra. Vaya, hermano, cuando esté en su casa y busque las tentaciones que Satanás le puso a Jesús. Después de 40 días y 40 noches, usó la palabra para tentarlo. Pero es que Satanás conoce la palabra, pero no la vive. Entonces, nosotros debemos de vivir esa palabra, alimentarnos de ella.
y olvidarnos por completo de lo que podemos hacer, sino de lo que debemos hacer. Y lo que debemos hacer es simple y sencillamente orarle a Dios para que por medio de su Santo Espíritu Cristo se manifieste en nuestras vidas y nosotros le honremos con nuestros estilos de vida. Pero ¿por qué nosotros no debemos volver atrás? Vamos por favor a Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. No es el cumplimiento de ningún ritual, hermano. Hechos capítulo 4 y versículo 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Verdad que nos dice, hagan esto? Dice, se lo repito, y en ningún otro, se lo leo desde el 11, este Jesús. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué tenemos que hacer? Creer. ¿Qué tenemos que hacer? Dejar que ese don de fe, que viene directamente de las manos de Dios, del corazón de Dios al corazón del hombre, sea lo que nos lleve a ver a Cristo como nuestro Salvador. Siendo conscientes nosotros de que Él ha hecho todo, de que Él es quien nos ha redimido, que Él fue quien extendió sus brazos en la cruz, que Él fue quien dijo consumado es, y que Él es quien nos reconcilia, quien nos hace entrar en la paz eterna con nuestro Creador, con nuestro Dios, con Jehová. Y gozarnos, hermano, si es un regalo. Lo que sea que nos den a nosotros, hablando de cosas buenas, a nosotros nos alegra. Y no lo queremos regresar, ¿sí? No es cierto que nosotros le decimos a nuestros hijos, lo que se da, ya no se pide, ya no se quita, decimos nosotros. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón existe eso, de que un regalo no se puede rechazar. Es la salvación, el mayor regalo de Dios para nosotros. Al inicio, repito, cantamos, sonriendo has dicho mi nombre. Una sonrisa, una expresión, una buena expresión en el rostro de una persona dirigida hacia nosotros, sí o no, que nos alegre el día. Y Cristo nos llamó. Dios nos hizo aptos, nos hizo suficiente, nos llevó a alcanzar esa gracia para que nosotros ahora podamos decir que somos hijos de Dios. No es esa suficiente razón como para no volver atrás, no es esa suficiente razón como para decirle no al mundo y mantenernos fiel con los ojos puestos en Cristo. Piénselo. No hay regalo más grande, hermano. Desde el momento en que nosotros llegamos a los pies de Cristo y nuestros pecados fueron perdonados, entramos en una relación eterna con nuestro Dios. Después de estar separados, después de estar apartados, y lo que es mejor, por gracia. Es lo que expresan estos versículos. Tito no fue obligado a cumplir
con la circuncisión por la autoridad de la iglesia de Jerusalén. ¿No? Y de esa manera, aquellos que andaban detrás, como aquel mal vecino que está pendiente, en qué momento nosotros escuchamos la ranchera, pudieron ver que estaban equivocados. Así también nuestros vecinos, esos que están con los ojos pendientes y el oído dirigido hacia nosotros, pueden reconocer que están equivocados si nosotros nos mantenemos firmes. Al inicio Pablo cedió, consintió circuncidar a Timoteo para darle gusto, digámoslo de esa manera, a los judíos. Pero cuando llevó a Tito, ya había crecido. Ese es el crecimiento que nosotros debemos de buscar cada día. De lunes a domingo debe haber un propósito: conocer más a Dios, conocer más a Cristo, para que nosotros no seamos en ningún momento oportunidad, puerta abierta para que Satanás utilice a alguien y nos haga a un lado. No podemos volver atrás. Gloria a Dios, hermano.